Ya, buenos días. Estamos martes 13 de julio de 2021. Por favor, enciendan sus cámaras, chicos. A ver, vamos a ver con el tema este que nos toca ahorita del proyecto de lectura crítica. Como les había indicado la clase anterior, el proyecto es sencillito. Tienen que ustedes hacer un fanzine con un poema de la cultura japonesa, perdón, con una lectura popular japonesa, ¿ya? Se llama Urashima y la tortuga. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Les había indicado la clase anterior, pero les digo de nuevo ahora. Usted va a tomar una hojita A4, la va a dividir por la mitad. Usted en la primera cara usted va a hacer la carátula. En la segunda cara usted tiene que poner el título de la obra, eso es importante, el título de la obra. Luego usted va a poner idea principal como título y poner cuál es la idea principal de la lectura. Luego, resumen y en no más de 5 líneas, poner un resumen de lo que usted entendió. Ojo que esta lectura es popular y está en internet, entonces si usted la copia de internet, yo me voy a dar cuenta y queda inválido el proyecto. Luego usted va a escoger la frase que le llamó la atención a usted de la lectura. Usted solo la transcribe, esa frase que le llamó la atención. Luego de eso usted hace un dibujito que tenga que ver con esa frase que le llamó la atención para que represente eso, para luego y finalmente cambiar el final de la historia. Usted le cambia el final de la historia. Entonces usted tranquilamente eso lo divide en estas 4 caras que le da la hoja A4 dividida en 2 partes. Entonces ahora es lo que dice acá, los pasos, fíjense, realizar una lectura comprensiva, inferir idea principal, escribir un resumen de un párrafo de no más de 5 líneas, escoger una frase o extracto de texto que le llamó la atención, realizar un dibujo o ilustración de esa parte que le llamó la atención del texto, cambiar el final de la historia a criterio del estudiante, usted lo cambia ahí según su criterio, y fíjese, aquí está lo que tiene que presentar, la carátula, título de la lectura, idea principal, resumen, frase extracto, dibujo, ilustración, final alterno. Esto tiene que ser hecho a mano, por favor. También les voy a compartir aquí, revisen por favor el documento adjunto, aquí está el documento eh, aprobado por junta de área, y revisen, por favor, la rúbrica de evaluación. Miren, aquí está la puntualidad, ortografía, caligrafía, presentación, título de la lectura, idea principal, resumen, frase, extracto, el dibujo, el final alterno. Está todo lo que se va a calificar. Entonces, usted cumple todo eso y sale la calificación. Revisarle para que esté todo claro, chicos. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Ya tienen ustedes, ya comenzaron a hacer, ya tienen la lectura o todavía no? No. Bueno, entonces comencemos con la lectura comprensiva. A ver, ayúdeme, ayúdeme hasta aquí lo que está subrayado, por favor, Clever, desde el título hasta tus compañeras. Clever, ayúdeme leyendo, por favor. Yo siempre intento tener la cámara, porque estoy en el celular y no alcanzo a ver bien. Jaime, ayúdeme entonces leyendo usted. Dice, Urashima y la tortura, una historia de amor con consecuencias. Dice, ¿no me escucha? No.
Dice, No, 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 no se le escucha. Bueno, déjele a Jaime que lea, porque creo que está usted con problemas ahí. Siga, Jaime. Ya, a ver, dice Urishima y la tortuga, una historia de amor con consecuencias. Hace mucho tiempo, un humilde pescador japonés tuvo un hijo al que puso de nombre Urishima. Desde bien pequeño le enseñó todo lo que necesario para aprender su oficio y amar y respetar al mar. El niño fue creciendo y pronto se convirtió en un joven apuesto y trabajador que que no dudaba en madrugar para salir con su pequeña, con su, con su pequeña barca mar adentro para echar sus redes para pescar. Urishima amaba el mar y a su pequeña barca. Era su bien más preciado y pensaba constante- en ella constantemente. El encuentro de Urishima con la tortuga misteriosa. Un día Urishima, al izar con cuidado sus redes, descubrió que entre todos los peces había quedado una atrapada también una pequeña tortuga. La sacó de ahí con cuidado y mirándole fijamente dijo, no temas, tortuga, que sé vosotras poder vivir hasta 1000 años. Deseo que vivas entre tu larga vida y vuelvas al mar con tus compañeras. Diciendo esto, soltó con mucha delicadeza a la pequeña tortuga y observó cómo se zambullía entre las olas para volver a su hogar. Al día siguiente, Urishima regresó al mismo lugar en donde había encontrado la tortuga y para sorpresa suya la tortuga volvió a aparecer, aunque más sorprendió, aunque se pudo escuchar decir, vengo a darte las gracias, joven pescador, me perdonaste la vida y ahora la princesa del Palacio Dragón te quiere conocer. ¿Te gustaría conocerla? El Palacio del Dragón, el Palacio del Dragón, preguntó Urishima. Antonito, la verdad es que había escuchado la leyenda, pero él creía que era una mentira, mas todo lo había dicho que existía un reino subterráneo gobernado por unos reyes que vivían con sus hijas en el Palacio del Dragón. Intrigado, Urishima contestó, sí, que le gustaría conocerla. Entonces continuó hablando con la tortuga, sube a mi caparazón, no temas, que yo te llevaré. Diciendo esto, la tortuga comenzó a crecer y se hizo enorme. Urishima se subió a su espalda y la tortuga se hundió entre las olas. Comenzó a descender con gran rapidez y pronto llegó hasta un precioso reino escondido entre corales y perlas, en cuyo centro se alzaba un hermoso palacio rodeado por herederas de oro. El precioso, el precioso dijo, Urishima realmente asombroso. Asombrado, ya. Gracias, Jaime. Eh, Ana, por favor, siga con la lectura. Disculpen, ¿dónde se quedó? Justo ahí donde está. Urashima y la bella princesa dragón. Urashima y la bella princesa dragón. En este momento una hermosa joven salió a su encuentro. Era la mujer más bella que había visto nunca. Tenía la
tez tan blanca como la luna llena en noches sin estrellas y el pelo tan oscuro como el azabache. Su sonrisa desprendía los mismos brillos que salpicaban las olas al atardecer, y Urashima se enamoró de ella al instante. Bienvenido, soy la princesa dragón, hija de los reyes de este reino, y la tortuga que salvaste el otro día es mi doncella más querida. Ella me lo contó todo y sentía curiosidad por conocerte. ¿Quieres pasar conmigo un rato? Claro que sí, respondió el joven, algo aturdido. Yo me llamo Urashima. Los jóvenes comenzaron a hablar, a reír, a contarse tantas cosas que el tiempo pasaba sin que Urashima se diera cuenta. Había olvidado su pequeña barca, su hogar y a su padre. La boda de Urashima y la princesa dragón. Urashima y el joven dragón se fueron enamorando cada vez más y los padres de la muchacha les dieron la aprobación para la boda. Urashima estaba muy feliz y solo podía pensar en su amada. La boda se celebró por todo lo alto, fue un gran acontecimiento en el reino submarino y el tiempo siguió pasando, pero un día Urashima y su joven esposa nadaban cerca de la superficie cuando una sombra pasó por encima de sus cabezas y el joven pescador de pronto se acordó de su barca y sobre todo de su padre. Oh no, dijo entonces Urashima, asustado, tengo que regresar para contarle todo lo que ha pasado a mi padre. ¿Estará muy preocupado? No puedes irte, dijo entonces la princesa dragón con lágrimas en los ojos. Si te vas no podrás regresar nunca. Sí, te lo prometo, claro que regresaré, pero tengo que ir. Mi padre estará sufriendo mucho. Urashima, Urashima vuelve al exterior. Urashima vuelve al exterior. La princesa dragón no puede hacer nada para convencerle. Urashima estaba decidido a volver a su hogar, así que, aún llorando, la princesa dragón le tenía un cofre de plata y le dijo: toma este cofre. Cuando vayas a regresar lo necesitarás, pero abras, no lo abras. Ya, gracias, Ana. Dice, el joven Urashima asintió y se guardó el pequeño cofre. Entonces nadó hasta la superficie, pero no encontró su barca, así que continuó nadando hasta la orilla y caminó hasta su casa. Pero al llegar no estaba, solo había unas cuantas piedras llenas de musgo. Asustado, Urashima se dirigió al pueblo y preguntó a uno de los ancianos que paseaba por ahí: perdóneme, buen hombre, ¿sabe dónde está el anciano pescador, el padre de Urashima? ¿Urashima, dices? Preguntó extrañado el hombre. Urashima, ay, pobre hombre, lo que sufrió buscando a su hijo. Murió hace ya cerca de 300 años, pero su historia es muy famosa y la conocemos todos. Su hijo salió a pescar una mañana y jamás regresó. Encontraron su barca en la orilla, vacía. El hombre le estuvo buscando durante toda su vida hasta que murió. Nadie quiso comprar esa casa porque decían que podía traer mala suerte. 300 años, repitió Urashima conmocionado. Urashima fue al cementerio y efectivamente ahí estaba la lápida de su padre. Había muerto hacía 300 años. Desolado por aquella noticia, fue hasta la orilla para regresar junto a su mujer, pero ninguna tortuga acudió a su encuentro, así que, olvidando por completo la advertencia de su esposa, abrió la pequeña caja de plata. Una nube blanca salió y le envolvió, y entonces comenzó a sentirse cada vez más débil y cansado. Su piel comenzó a cuartearse y se llenó de arrugas. Estoy envejeciendo, dijo Urashima, sentándose en la arena de la playa. Y ahí, frente al mar, Urashima dejó pasar los últimos minutos de vida que le quedaban, pensando en su padre, en su amada y en lo rápido que había pasado su vida. Después desapareció y se desvaneció como una nube de polvo sobre el mar. Entonces, esta es la lectura. Fíjense qué es lo que dice acá. Justo el título me está diciendo: Urashima, una historia de amor con consecuencias. ¿Qué pasaba en la primera parte, Jaime?
¿cuál fue el acto que le llevó a Urashima para que se haga acreedor de conocer a la princesa dragón? Por, por perdonarle la vida a la tortuga. Y claro, ese acto bondadoso que él tuvo a la tortuga, sin saber que la tortuga estaba, o mejor dicho, era una súbdito de la princesa dragón. Entonces él, con ese buen corazón, con esa bondad, le perdona la vida. Y él dice, bueno, las tortugas viven como 1000 años, tú anda y sigue y vive tu vida, ¿no es cierto? Esa es la parte en la que está. Entonces, fíjense que en la primera parte de toda historia siempre me da un contexto, ¿no? En el contexto está hablando hace mucho tiempo, un humilde pescador tiene un hijo, cómo le pone al hijo, dónde vivían, a qué se dedicaban. Él le inculcó ese amor a la profesión que él mismo tenía de pescador. Entonces el hijo amaba eso, respetaba al mar, salía a pescar y en medio de su rutina le pasa esta cuestión de la tortuga. Aquí vendría a ser como donde hay el acontecimiento inicial, donde se rompe la normalidad y comienza, digamos, el conflicto. Pero en sí no es conflicto para él, sino hasta que se da cuenta, ¿no es cierto? Entonces, luego de eso le invita a ir donde la princesa dragón. Dice que es un mito, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se intuye aquí? ¿A dónde se fue él? ¿A qué? Él se fue a un reino normal, él se fue a otro lado, a otra isla. ¿A dónde se fue? ¿Dónde se intuye que se fue Urashima? Se dirigió al fondo del mar. Ya, pero a un lugar normal, a un lugar mágico, a un lugar donde no pasaba el tiempo, ¿a qué lugar se fue? ¿Qué dice Clever? Se fue a un lugar mágico, Liz. No es cierto, porque primerito estaba hablando de que no, de que para ellos era un mito lo de la princesa dragón, ¿no es cierto? Entonces, cuando él se va allá donde la princesa dragón y se enamora y se casan, él está en un lugar mágico donde no transcurre el tiempo igual que en el tiempo normal, ¿no es cierto? Entonces él se enamora tanto ahí, se enamora plenamente de la princesa dragón que se olvida del amor que tenía a su padre y el amor que tenía a la barca, ¿no es cierto? A la barcaza, a la pesca, al mar. ¿Hasta que en qué evento, Ana, se da cuenta él de eso y se vuelve a acordar? ¿En qué evento él se da cuenta de eso? Ana, ¿en qué evento se acordó él de su papá y decidió regresar? Ana, si está ahí. Sí, Liz. Ya, justamente esa parte leyó usted. ¿En qué evento? ¿Qué pasó? ¿Cuándo se acordó él? Se acordó en la boda. Ya, ¿no es cierto? Ahí se acordó en la boda, ¿no es cierto? Y ahí tenía que regresar él. Ahí se acordó y dijo que tenía que regresar. Ahora, finalmente, cuando él regresa, fíjense, aquí había una parte, aquí está la parte delicada. Cuando él regresa por el amor a su padre, ¿no es cierto? Por el amor que él le tenía a su padre. Pero ¿qué pasaba con el amor que él tenía con la princesa Dragón? ¿Creen que el amor que le tenía la princesa Dragón era menor que el que le tenía su padre?
¿O el que pensaba, el que quería yéndose donde su padre? ¿Qué pasaba ahí? Que el amor del padre era más grande que el amor de la princesa. Puede ser, ¿no es cierto? Y luego al final de la historia, cuando dice que él abrió el cofre que le dijo la princesa que no lo abra, ¿qué pasó con el Urushima ahí? Ahí comenzó a, ahí comenzó a ver, ¿no es cierto?, pasar la vida por frente suyo. Y literalmente, él le pasó la vida en unos minutos, ¿no es cierto? Literalmente se pasó así la vida para él. 300 años pasaron así. Entonces, fíjense cómo, ahí Urashima, con la tristeza de la muerte del papá, de no haberle visto más al papá, con la tristeza de no poder de nuevo regresar donde su amada princesa dragón. No sé qué es lo que pasaba por la mente de él hasta que se comenzó a hacer viejo, una nube de polvo y desapareció. Entonces, fíjense, aquí esto es lo que tenemos que analizar para sacar la idea principal. ¿Cuál es la idea principal de la lectura? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la idea principal de la lectura? ¿Qué dice Clever? Para usted, ¿cuál sería la idea principal de la lectura? Mecanismos. Según lo que pasó, los hechos, en medio de todos esos hechos que sucedieron, ¿cuál es la idea principal ahí? Él, El regreso de Urashima a casa. ya, pero ¿qué es lo que cuando Urashima decide irse donde la princesa Dragón y luego decide regresar en esos dos actos, él qué hizo? Cuando decide irse y decide regresar y luego decide abrir el cofre. Tomó decisiones con consecuencias. Exacto, está tomando decisiones. Entonces, aquí, ¿cuáles serían las ideas ahí? O sea, que cada decisión que uno toma en la vida tiene consecuencias. Estas consecuencias pueden ser buenas, pueden ser malas, pero nosotros siempre estamos tomando decisiones. Por ahí está ya la idea que le tienen que madurar ustedes. El resumen de no más de 5 líneas, ustedes podrían ya parafrasear ahí, por favor, parafraseen con sus palabras, no vayan a copiar de internet. La otra parte de todo lo que está aquí, en esta lectura, lo que hemos leído, escoja una partecita, la que más le llamó la atención, la que más le pegó a usted, la que más le hizo sentido, alguna emoción, y esa cópiela. A continuación, haga un dibujo que represente esa frase que usted escogió. Y luego, usted cambie el final de la historia. Cámbiele el final a su criterio. ¿Qué pasa? Urashima regresa y es feliz con la princesa, o Urashima regresa y sí le encuentra al papá y luego se regresan los dos, o qué pasa con esa historia. Usted cámbiele ahí la historia, cámbiele el final. Y eso es todo el trabajo. Para lo que les había comentado de remedial, va a ser exactamente lo mismo, sino que esta lectura de Urashima más otra más. Son 2 en total para el examen remedial. De la misma manera, igualito, me tienen que presentar lo mismo. Pilas con la rúbrica ahí. Espero, chicos, que ya esté avanzado esto y con lo que hemos visto hoy ya tenemos la idea principal, tenemos el resumen, ahí ustedes podrán sacar la frase. Lo que se va a calificar es que esté bien hechito, sin faltas de ortografía, con buena letra y que esté el contenido, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Preguntas, dudas.
algo que no entendió de la lectura, algo que quisiera que le ayude a entender. No, correctísimo. Ya, bueno chicos, entonces voy a parar la grabación, esto le subo aquí mismo al Classroom.